Yo voy a hablar ahora sobre el centro de interés en las obras artísticas. Los centros de interés interactúan entre ellos generando líneas de fuerza las cuales no se ven y podemos considerarlas como los elementos más intuitivos de la obra plástica. En las artes visuales, el equilibrio de composición se puede conseguir utilizando las líneas de fuerza. Estas pueden adoptar diferentes formas como líneas curvas, oblicuas, quebradas, cruzadas o en espiral. El siguiente punto que vamos a ver es el peso visual. Este es la fuerza que posee un elemento dentro de una composición para atraer o repeler los demás elementos que se encuentran próximos a él. Esta fuerza depende de varios factores como el tamaño, la forma, la composición, el color, la textura o entre muchos otros, así como donde éste está ubicado dentro de la composición. Recae sobre la figura del centro que ocupa la mayoría del cuadro. En esta imagen de Leonardo da Vinci podemos ver cómo el peso visual está centrado en la imagen de la mujer retratada y no en el fondo del... El siguiente punto que vamos a ver es el formato. Este es el espacio donde se desarrolla la composición de la obra plástica. Hace referencia a la forma, tamaño y orientación espacial de dicha superficie o soporte. Los tipos de formato que tenemos junto a sus ejemplos son: formato horizontal o apaisado. Produce una sensación visual de estabilidad, firmeza y solidez. Sensación de una visión general, panorámica, que suele ser utilizada para paisajes y bodegones. El ejemplo que hemos encontrado es el llamado La vista del Delft, de Jan Vermeer, en 1661. Este artista nos introduce de tal forma que parece que estamos dentro del paisaje que ha retratado. El siguiente ejemplo y formato es el vertical o retrato, que produce una sensación visual de equilibrio y elevación. Presenta una tendencia al recorrido ascendente, menor estabilidad que el formato horizontal y tiene que ser dinámico, usado normalmente para retratos. Esta obra siguiente es de Camille Corot, de Jean Baptiste, en 1796, y es un autorretrato de sí mismo. El próximo que os vamos a enseñar es el de formato cuadrado. Este produce una sensación visual de equilibrio muy estable. Es un formato más neutro que los anteriores que hemos visto. El recorrido visual de este gira en torno al centro. Esta obra se denomina La persistencia de la memoria, de Dalí, en 1931. El penúltimo formato que os vamos a enseñar es el circular. Este produce una sensación visual de movimiento envolvente, donde las formas permanecen flotando. La obra elegida en esta clasificación es La Sagrada Familia, de Miguel Ángel Buonarroti, en 1475. Y por último, en este os vamos a enseñar el formato triangular, que proporciona gran estabilidad en la parte inferior y limita la expansión de las figuras en la parte superior. Para ejemplificar, este es un cuadro anónimo, el cual expresa armonía en toda su composición. Ahora veremos los colores. Diferenciaremos entre colores claros y colores oscuros. En este caso, los colores claros pesarán más que los oscuros en una imagen. En cuanto a saturación, los más saturados pesarán más que los menos saturados. Además, los colores cálidos, como pueden ser el rojo o el amarillo, que dan sensación de calor, tendrán más peso que los colores fríos, como puede ser el azul o el violeta. Ritmo visual. Es una secuencia, repetición ordenada de figuras o de formas. Dicha secuencia puede seguir distinto orden o reglas, y así que se diferencia cada ritmo. En este caso, veremos tres tipos de ritmo: el continuo o uniforme, creciente, decreciente y alterno. Pero debemos saber que existen más.
Ejemplos. Ritmo continuo o ritmo uniforme. Es aquel ritmo en el que las figuras se repiten de manera idéntica. Como podemos apreciar, tenemos una serie de triángulos y una serie de manzanas exactamente iguales. Ritmo creciente o ritmo decreciente. Es aquel ritmo que la figura de secuencia mantiene su forma pero se modifica progresivamente su tamaño, ya sea agrandándose o achicándose. Ritmo alterno. Es aquel ritmo que alterna su figura de una repetición a otra, es decir, que comienza con una figura A y luego hay algún tipo de modificación, que podríamos llamar B, y continúa como A, B, y así sucesivamente. En este punto hablaremos sobre los esquemas compositivos del lenguaje visual. El esquema compositivo es un conjunto de líneas maestras que organizan los espacios donde van a estar situados los elementos visuales. Este esquema suele estar formado por figuras geométricas, polígonos, círculos, óvalos, etc. Líneas rectas y curvas relacionadas entre sí, o redes modulares simples o complejas. Un esquema compositivo puede ser simple o compuesto, formado por la combinación de esquemas simples. Los esquemas compositivos simples suelen estar formados por figuras geométricas, líneas rectas y curvas relacionadas entre sí o redes modulares, que pueden ser varias formas geométricas, como triángulos, óvalos o en diagonal en forma de L o en forma de T. Por ejemplo, los esquemas compositivos compuestos combinan en un mismo tema dos o más esquemas compositivos simples, por lo que da a la composición una mayor sensación de complejidad. Ahora hablaremos sobre la figura fondo de la composición. Cuando observamos una imagen, sea un dibujo, una pintura o una fotografía, nos encontramos con que una de las partes adquiere mayor importancia, constituyéndose en figura y la otra pasa a ser el fondo de la obra. Tendemos a organizar los elementos que integran una imagen en dos grupos opuestos, los elementos positivos que se perciben como figura y los elementos negativos que proporcionan un fondo. En una composición, los espacios vacíos son parte de la imagen, por tanto, responsables por igual de su significado. Establecemos la siguiente diferencia entre fondos. Cuando dos campos tienen la misma línea de límite común, es la figura la que adquiere la forma y no el fondo. El fondo que aparece continúa detrás de la figura. La figura se presenta como un objeto definido, sólido y estructurado. La figura parece que tiene un color local sólido, y en el fondo parece un color más etéreo y vago. Se percibe la figura como más cercana al espectador, mientras que el fondo permanece en un plano más lejano. La figura da más impresión y se recuerda mejor que el fondo, que queda indefinido. El límite o línea que separa la figura y fondo pertenece siempre a la primera. En la siguiente foto podemos ver que dependiendo de la interpretación que demos sobre la foto, veríamos en la parte blanca la figura y en la parte negra el fondo, lo que sería una copa blanca sobre un fondo negro, mientras que si vemos la parte blanca como el fondo y la parte negra como figura, veríamos perfiles negros sobre un fondo blanco. El equilibrio visual. El equilibrio visual se consigue con la distribución y compensación correcta del peso visual y de la dirección de las formas. Es el estado en el que las fuerzas que operan en el cuerpo se compensan mutuamente llegando a una situación de reposo. Sobre el equilibrio escribía Arnhem que cada una de las relaciones es desequilibrada entre sí y que juntas se equilibran todas mutuamente la estructura de la obra entera. El equilibrio determina el lugar que debe ocupar cada elemento para que la propuesta visual global, es decir, la imagen, tenga sentido. Hay dos tipos de equilibrio, el equilibrio compositivo estático y el equilibrio compositivo dinámico. En primer lugar, vamos a hablar sobre el equilibrio compositivo estático, el cual se puede conseguir mediante la utilización de tres técnicas, como son la simetría, la repetición de elementos y la modulación del espacio en unidades regulares. La que vamos a conocer hoy es la simetría, la cual ordena los elementos de una composición formando partes iguales pero contrapuestas. El peso de ellas se reparte equitativamente a ambos lados del eje, creando una imagen simétrica que nos transmite una sensación de orden y de descanso. Para ello vamos a dividir la simetría en dos partes. Según la geometría puede ser axial, cuando estos elementos se organizan respecto a un eje de simetría, o radial, cuando estos elementos se organizan respecto a un punto de simetría. Según la exactitud
Podemos diferenciarla en geométrica o aparente. La simetría geométrica es la correspondencia exacta en la disposición de los puntos o partes de un cuerpo o forma con respecto a un centro, eje o plano. O aparente, que es la que, cumpliendo las normas generales de la simetría, varía ligeramente la disposición de los puntos o las partes de un cuerpo con respecto a un centro, eje o plano. Para terminar, voy a seguir con el equilibrio compositivo dinámico. Es aquel que se produce cuando no existe relación simétrica en la composición, al introducir una desigualdad en el reparto de volúmenes, siendo las fuerzas visuales diferentes. Esta asimetría o inestabilidad se alcanza al ser desiguales el reparto de los volúmenes a ambos lados del eje. Las zonas de atracción. En cada obra nos encontramos con unas zonas que atraen o llaman más la atención que otras. Las características principales en una obra con las que nos encontramos son que la parte baja de la imagen tiende a atraer la atención del receptor más que la parte alta. La parte izquierda de la imagen tiende a atraer más la atención del receptor que la parte derecha. La diagonal del inicio de la parte superior izquierda y fin en la izquierda derecha tiende a leerse siguiendo esta dirección. Las zonas luminosas poseen más peso que las zonas oscuras. Los colores cálidos transmiten más peso que los colores fríos. Los colores cálidos tienden a avanzar, mientras que los fríos tienden a retroceder y que nos quedemos más fijados en esta imagen. La profundidad. A mayor profundidad hay mayor peso. Y los tamaños. Los tamaños son más grandes cuando son más pesadas. Y el aislamiento, que es la destacabilidad o el contraste con el fondo de la forma, lo cual dará mayor peso a estas formas.